¿Cómo están? Yo soy Sven Ramos y en este laboratorio vamos a hablar sobre la contabilidad nacional. En términos generales, la contabilidad nacional nos muestra las formas que se utilizan para calcular las variables agregadas que estudiamos anteriormente. Por el momento nos vamos a enfocar en estudiar las tres maneras que se utilizan para calcular al PIB. En primer lugar, el PIB se puede medir por el lado de la producción o el valor agregado. Vamos a definir al PIB como la producción bruta, que es el valor de todo lo producido en esta economía, y le vamos a restar algo que se conoce como consumos intermedios. Los consumos intermedios son todos los insumos que se utilizan en la producción de bienes y servicios de uso final. La segunda forma que tenemos para definir al PIB dentro de este concepto sería primero estudiar qué es el valor agregado. El valor agregado podríamos decir que es el valor que se le agrega con el trabajo a los insumos que se utilizan para producir algún bien o servicio. No sé, pensemos en un ejemplo. Si nosotros nos dedicáramos a producir un cuaderno y para producir este cuaderno utilizamos 10 pesos de papel y 20 pesos de pegamento para mantener unidas las hojas. Este cuaderno nos costó hacerlo, según estos materiales, 30 pesos. Pero si nosotros vendemos ese cuaderno en 50 pesos, con nuestro trabajo le estamos agregando a esos insumos 20 pesos de valor. Entonces podríamos decir que el valor agregado se puede entender como el valor final que tiene un bien menos los insumos que se utilizaron para producir ese bien. Si nosotros sumáramos los valores agregados de todos los bienes y servicios que se producen en la economía, esto también nos daría un cálculo del PIB. Entonces, aquí podemos decir que la siguiente fórmula es definir al PIB como la sumatoria de todos los valores agregados que se generan en la economía. Ahora, la segunda forma para medir al PIB es analizarlo desde el lado del gasto. Para medir el PIB por el lado del gasto vamos a utilizar las siguientes variables. Vamos a decir que el PIB, que ya sabemos que se simboliza con la letra Y mayúscula, es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones menos las importaciones. Voy a repetir estas variables para que tengan tiempo de anotarlas. C representa el consumo, la I representa la inversión, la G representa el gasto público del gobierno, X representa las exportaciones e M representa a las importaciones. Ahora, la tercera forma para calcular el PIB se conoce como el PIB por el lado de la renta o el ingreso. Aquí podemos observar esta fórmula con la cual podemos medir al PIB. El PIB a precios de mercado es igual a la remuneración a asalariados más el excedente de explotación más la depreciación más impuestos indirectos menos subsidios. Voy a repetir los nombres de estas variables para que tengan tiempo de anotarlos. RA significa remuneración a asalariados, E significa excedente de explotación, D significa depreciación, I significa impuestos indirectos y S son subsidios. Ahora, esta definición del PIB a precios de mercado, se dice que el PIB está a precios de mercado porque son los precios vigentes en ese periodo los que estamos utilizando para calcularlo. A esta definición nosotros podemos hacerle tres transformaciones distintas. La primera transformación que tenemos aquí es pasar de precios de mercado a algo que se conoce como costos de factores. Costos de factores lo vamos a simbolizar con CF, ¿ok? Para hacer esta transformación de precios de mercado a costos de factores, necesitamos eliminar de la fórmula los impuestos y los subsidios. Entonces, únicamente nos quedaríamos con la remuneración a asalariados, el excedente de explotación y la depreciación. La segunda transformación que podemos hacer con este PIB es pasar del Producto Interno Bruto
al Producto Interno Neto. La diferencia entre el Producto Bruto y el Producto Neto es que necesitamos quitar la depreciación, ¿ok? Vamos a eliminar a la depreciación de nuestra fórmula. Y la última transformación que vamos a realizar es pasar del Producto Interno Bruto a algo que se conoce como Producto Nacional Bruto. ¿Cuál es la diferencia entre el Producto Interno y el Producto Nacional? El Producto Interno se refiere a los bienes y servicios de uso final que se producen dentro de la economía. La diferencia con el Producto Nacional es que el Producto Nacional se enfoca en bienes y servicios de uso final que producen únicamente, por ejemplo, los mexicanos, sin importar en dónde estén en el mundo. Sabemos que en nuestra economía, en México, nosotros tenemos productores mexicanos dentro de nuestro país y también tenemos personas extranjeras que están produciendo en nuestro país. Entonces, si únicamente quisiéramos calcular el Producto Nacional de los mexicanos, lo que deberíamos hacer por un lado es sumar todo lo que producen los mexicanos en el resto del mundo, siempre y cuando sean bienes y servicios de uso final, y debemos restar la producción de bienes y servicios de uso final que generan los extranjeros dentro de México. Este movimiento, esto que estamos haciendo de sumar lo que producen los mexicanos en el extranjero y restar lo que producen los extranjeros en México, se conoce como pagos a los factores de producción nacionales, que es el conjunto de esta variable que tenemos aquí, ¿ok? Algo importante que debemos decir al respecto es que estas transformaciones no son autoexcluyentes. ¿A qué me refiero con esto? Las tres transformaciones nosotros podemos mezclarlas y podemos juntarlas entre ellas. Vamos a ver un ejemplo al respecto. Supongamos que nos pidieran calcular el Producto Nacional Neto a costo de factores. Como podrán notar, en este ejercicio lo que estoy haciendo es mezclar las tres transformaciones que podemos hacerle al PIB a precios de mercado. Entonces, en primer lugar, pasar del PIB a precios de mercado al PIB a costo de factores, sabemos que tenemos que eliminar impuestos y subsidios. En segundo lugar, para pasar del Producto Interno Bruto al Producto Interno Neto, necesitamos eliminar la depreciación. Entonces ahí únicamente tenemos la remuneración a asalariados y el excedente de explotación. Pero para pasar del Producto Interno al Producto Nacional, nos falta agregar lo que producen los mexicanos en el extranjero y restar lo que producen los extranjeros en México, que dijimos que se conocía como pagos a los factores de producción nacionales. Entonces, esta sería la fórmula correcta para calcular el Producto Nacional Neto a costo de factores. Ustedes pueden realizar cualquier transformación mezclándolas siempre y cuando sigan las reglas que tenemos para realizarlas, y me imagino que después de esto no tendrán ningún problema con estos ejercicios. Otra parte de la contabilidad nacional es el análisis sectorial de la economía. Lo que hace el análisis sectorial es estudiar por separado los tres sectores, que son el sector privado, el sector público y el sector externo, y nos muestra cómo se interrelacionan estos tres sectores entre ellos y cómo se van a financiar entre ellos. Podemos verlos aquí. El primer sector, que es el sector privado, tiene un concepto que nos va a interesar a lo largo de todo el curso y que se conoce como ingreso disponible. El ingreso disponible, que vamos a estar simbolizando con la letra YD, podemos definirlo de dos maneras. La primera definición es de dónde viene el ingreso disponible. El ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos más algo que se conoce como las transferencias gubernamentales. Repito para que tengan tiempo de anotar el nombre de cada una de las variables. Ya sabemos que YD significa ingreso disponible, Y es el PIB o el ingreso de la economía, T son impuestos y TG transferencias gubernamentales. Ahora, conceptualmente el ingreso disponible es el ingreso libre de impuestos que la gente puede decidir si ahorra o consume. Eso nos genera la segunda definición. El ingreso disponible entonces sería el consumo, que ya sabíamos que se simboliza con la letra C, más
el ahorro privado de esta economía. El ahorro privado lo vamos a simbolizar con la letra S. ¿Ok? El segundo sector sería el sector público. En el sector público, el agente que interviene básicamente es el gobierno de un país. Y el concepto que nos interesa se conoce como el ahorro público o ahorro del gobierno, que lo vamos a simbolizar como SCOF. El ahorro del gobierno lo vamos a medir como los ingresos del gobierno, que son los impuestos, menos el gasto del gobierno, que simbolizamos con la letra G, y también le vamos a restar las transferencias gubernamentales. ¿Qué son las transferencias gubernamentales? Las transferencias gubernamentales es dinero libre de impuestos que le da el gobierno directamente a las personas, a los consumidores, y estas personas deciden qué hacen con ese dinero, si lo consumen o lo ahorran. Ahora, si analizamos al ahorro del gobierno, cuando el ahorro del gobierno es mayor a cero, esto significa que los ingresos del gobierno fueron mayores a sus gastos, y esto se conoce como superávit público o presupuestal. Sin embargo, cuando el ahorro del gobierno es menor a cero, esto se conoce como déficit público o presupuestal, y la lógica que está detrás es que el gobierno gasta más de lo que está recaudando y de alguna forma se está endeudando. En tercer lugar aparece el sector externo, y en el sector externo hay tres conceptos que tenemos que analizar. El primer concepto se conoce como balanza comercial. La balanza comercial, también conocida como exportaciones netas o net exports, simplemente son las exportaciones menos las importaciones. Repito para que tengan tiempo de anotar. BC significa balanza comercial, que es lo mismo que las exportaciones netas, que simbolizamos con NX, y se calculan como exportaciones, que son X, menos importaciones, que son IM. El siguiente concepto que nos interesa aquí es la cuenta corriente. La cuenta corriente se calcula como exportaciones menos importaciones más menos algo que se conoce como transferencias foráneas. Las transferencias foráneas que estamos simbolizando con las letras TF incluyen dos cuentas que son las siguientes. Por un lado, tenemos aquí algo que se conoce como ingresos netos de inversiones en el exterior. Repito, INE significa ingresos netos de inversiones en el exterior. Básicamente, son pagos que reciben los individuos por las inversiones que tienen en otros países. Por ejemplo, si un mexicano tiene una inversión en Singapur, cuando esa inversión le paga al mexicano, es una inversión que entra a nuestro país y se suma en esta cuenta conocida como INE. Por el contrario, si fuera un japonés que tiene una inversión en México, cuando esta inversión le paga al japonés, es dinero que sale de nuestro país y se restaría de esta cuenta. La segunda parte de las transferencias foráneas se conocen como transferencias netas con el exterior. Las transferencias netas con el exterior las vamos a simbolizar como TNE. Estas transferencias incluyen a las remesas y a los donativos que se reciben a nivel internacional. Podemos entender una remesa como dinero de otro país o en otra moneda que envían a nuestro país. Por ejemplo, pensemos en los inmigrantes que están en Estados Unidos y todo el dinero que le mandan a sus familiares a México son remesas que entran a México. Pero podemos pensar también en alguna persona de Guatemala que esté trabajando en México y envíe todo ese dinero que gana a sus familiares en Guatemala. Eso sería una remesa que sale. Y por otra parte, los donativos, que también están incluidos ahí, son donaciones que se hacen entre países a nivel internacional, sobre todo en casos en los que hay desastres naturales. Por ejemplo, en el terremoto del 85, cuando México recibe alguna donación de algún otro país, ese tipo de donaciones se contabilizan en esta cuenta. Y el último concepto que nos interesa conocer aquí es algo que se conoce como el ahorro externo. El ahorro externo, por definición, vamos a decir que es el negativo de la cuenta corriente. O sea, si en la cuenta corriente nosotros tenemos un número que sea igual a 100, el ahorro externo va a ser el mismo número pero con el signo contrario.
O sea, el ahorro externo valdría menos 100. La lógica del ahorro externo es medir si el resto del mundo se está endeudando o no contra nuestro país. Y eso podremos verlo a través de los siguientes ejercicios. Bueno, otra parte importante dentro del sector externo es algo conocido como la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un conjunto de cuentas que lo que busca es registrar las entradas y salidas de dinero que ocurren entre nuestro país y el resto del mundo. Aquí podemos ver la balanza de pagos. La regla de la balanza de pagos es muy sencilla. Si el dinero entra a nuestro país, ese dinero debe sumarse, y si el dinero sale de nuestro país hacia el resto del mundo, debe restarse. La balanza de pagos se divide en dos cuentas. Por un lado tenemos la cuenta corriente y por el otro lado tenemos la cuenta de capitales. Vamos a analizar primero el tema de la cuenta corriente. Podemos decir que la cuenta corriente se divide en tres cuentas más pequeñas. La primera de ellas es la balanza comercial. La balanza comercial, también conocida como exportaciones netas, se calcula exportaciones menos importaciones. La segunda cuenta que nos interesa y de la cual ya hablamos son los ingresos netos de inversiones en el exterior. Esta cuenta básicamente lo que registra son pagos de inversiones que entran y salen del país. Digamos, si un mexicano tiene un bono en el extranjero, cuando este bono le paga, es un pago que entra a México y tiene que sumarse en esta cuenta, pero si el pago sale de México hacia el resto del mundo, debe restarse. Estos ingresos netos de inversiones en el exterior también se conocen como la balanza de servicios. Y en tercer lugar, la tercera parte de la cuenta corriente son las transferencias netas con el exterior. Las llamamos TNE y también son conocidas como balanza de transferencias. Habíamos mencionado que ahí encontramos a las remesas y a los donativos a nivel internacional. Y podríamos decir que la cuenta corriente, lo único que tenemos que hacer es sumar estas tres cuentas. Sumar la balanza comercial con los ingresos netos de inversiones en el exterior y las transferencias netas con el exterior. Por otro lado, la cuenta de capitales tiene dos subcuentas. Lo que registra la cuenta de capitales son todas las compras de activos e inversiones que se realizan. Por un lado, que es la primera cuenta de la cuenta de capitales, tenemos el aumento de tenencias extranjeras en activos domésticos. Estos son todos los activos que tenemos en nuestro país, pero que pertenecen a alguna persona de otro país. Es decir, si un extranjero invierte o compra algún activo en México, esa compra se registra en esta cuenta. La cuenta que la compensa es el aumento de tenencias domésticas en activos extranjeros, que básicamente son aquellos activos en el extranjero que hemos comprado nosotros los mexicanos. Y vamos a decir que la cuenta de capitales, usando estas dos cuentas, se calcula como sumando el aumento de tenencias extranjeras en activos domésticos y restando el aumento de tenencias domésticas en activos extranjeros. Ahora, ya que tenemos estudiadas estas dos cuentas, vamos a entender globalmente qué pasa con la balanza de pagos. La balanza de pagos lo que va a hacer es sumar la cuenta corriente más la cuenta de capitales. Y el objetivo de la balanza de pagos es que esta suma siempre dé cero. Para esto necesitaríamos que los valores de la cuenta corriente y de la cuenta de capitales tuvieran la misma magnitud. Por ejemplo, que la cuenta corriente tuviera un superávit de 100 y en la cuenta de capitales hubiera un superávit, un déficit de menos 100 que pueda contrarrestar a este superávit. Pero evidentemente en la vida real no siempre se logra que estas cuentas se compensen entre ellas. Para eso, ¿qué podemos hacer? Tenemos otra opción de cuenta que se puede llamar errores y omisiones o discrepancia estadística, y esta cuenta nos va a ayudar a compensar con lo que haga falta para lograr que la balanza de pagos nos dé igual a cero. Vamos a entender un poquito más claro todo este tema cuando lo veamos en el laboratorio en un ejercicio aplicado.